La Iglesia Cristiana Gosén de Costa Rica presenta Ensancha el sitio de tu tienda, palabras de vida eterna. Agradecemos a Dios por su amor y por su misericordia, por su bondad, el privilegio que nos da de poder exponer la palabra. Mi hermano y mi hermana, quiero decirles que no hay casualidades, hay propósito de Dios. Y como Dios es soberano y Él gobierna en todo, le aseguro que hoy, como un padre responsable, Él quiere nutrir tu vida también y tu casa con su palabra. Así que desde donde quiera tú nos sintonices, estoy seguro que Dios quiere hablar a tu corazón. Así que vamos a abrir el libro santo y a extraer el rema del Espíritu en esta hora. Amén. En el Salmo 51, el versículo 12. Vamos a leerlo en el nombre del Señor. Dice así la palabra: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Amén. Mis hermanos, este mensaje que nace, como es sabido de ustedes, que el Señor siempre, por su gracia, en medio del estudio y muchas veces de otras formas, Él trae un rema. Y ese rema se convierte en una palabra específica. Y yo quiero decirles que hoy este es el rema. Y he titulado este mensaje El gozo de la salvación perdido y recuperado. El gozo de la salvación perdido y recuperado. Ustedes saben que este salmo es de David. Cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta y le hizo saber ciertas cosas que yo quiero que recordemos ese incidente para que podamos entonces avanzar en lo que Dios quiere decirnos en este día. En 2 de Samuel, en el capítulo 12, vamos a leer desde el versículo 1 al 13. Vamos a tratar de introducir este mensaje leyendo el incidente como tal. Ya les dije que ese pasaje o ese capítulo del Salmo 51, David lo escribe, diríamos, él expresa esas palabras una vez que el profeta lo confronta. Y dice así, síganme con cuidado. 2 de Samuel 12, desde el 1 en adelante, dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y de pagar la cordera con 4 tantos
porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mis hermanos, Dios es Dios. Dios es Dios. Ahora yo quiero, una vez que hemos visto esto, quiero que leamos el Salmo 51, pero desde el verso 1 hasta el 12. Me gusta mucho la actitud que toma David en frente del profeta. Escúcheme, hermano, que estoy tratando de introducir este mensaje. Entonces, una vez que lo confronta el profeta, vean el espíritu y el corazón de David. David dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Mis hermanos, ahí tenemos una palabra muy interesante. Vuélveme, vuélveme. Oigan bien, vuélveme. David aquí está hablando y está orando, pidiendo a Dios que le devuelva algo que él tenía, algo que tuvo, pero que ahora no lo tiene.
algo que él había perdido. Vuélveme. Yo estudié rápidamente esa palabra para ver, ahondar un poquito. Y nos amplía un poquito también el significado de la palabra. Habla de retornar, de restaurar, de hacer regresar aquello que alguna vez David tenía. Ahora, amados, que tenemos el contexto, podemos entender algo muy importante. Escuchen para que no nos confundamos. Es cierto que la salvación de un creyente genuino no se puede perder. Y no se puede perder porque no depende del hombre, sino de Cristo. Conforme al nuevo pacto, para entender el hecho de que la salvación no se pierde, hay que entender el nuevo pacto. Hay que entender, hermano mío, todo lo que dice ese pacto. La salvación no se puede perder. Sin embargo, hay algo que sí se puede perder. Y ese algo es el gozo de la salvación. Diga conmigo, la salvación no se puede perder. Sin embargo, sí hay algo que se puede perder: el gozo de la salvación. El gozo de la salvación. ¿Qué es perder el gozo de la salvación? Esa es la pregunta que suscita en este minuto. ¿Qué es perder el gozo de la salvación? Yo me fui a buscar o a consultar. Normalmente yo consulto al comentario de William MacDonald. Y el segundo que consulto es de Matthew Henry. Hay más, pero normalmente yo consulto esas dos fuentes. Y William MacDonald explica que el gozo de la salvación no es la salvación misma, sino la experiencia interna de paz, comunión, libertad y entusiasmo espiritual que el creyente disfruta cuando camina en obediencia. ¿Y para qué yo voy a poner más si yo estoy de acuerdo? ¿Y para qué voy a poner más si es lo que el Señor ha transmitido a mi espíritu? Porque Dios se anticipa y da el rema. Y vamos al texto y de inmediato se abre todo de par en par. Yo he dicho que el sufrimiento de cualquier predicador se acaba hasta que tenga el rema, esa palabra iluminada que Dios quiere compartir. Si no se tiene el rema es muy difícil, pero cuando ya está el rema, para mí cuando está el rema ya está todo. Y entonces responsablemente vamos y Dios empieza a dar lo que Él quiere dar. Entonces, ¿qué es perder el gozo de la salvación? Yo estoy de acuerdo que el gozo de la salvación no es la salvación misma, sino la experiencia interna de paz, comunión, libertad y entusiasmo espiritual que el creyente disfruta cuando camina en obediencia. Ustedes saben que David desobedeció. David desobedeció de una manera terrible. Dios le atribuye la muerte de Urías Eteo a David. Tú lo mataste. Porque un pecado lleva a otro pecado. Eso fue una situación terrible. El pecado fue terrible. Probablemente cuando uno analiza el pecado de David versus el pecado de Saúl, el pecado de
David a nuestros ojos se ve mucho más terrible. Pero aquí la diferencia estuvo en la forma, hermano mío, ya hemos hablado de eso, el espíritu de David, el corazón de David, no así el corazón de Saúl. David salió al frente y dijo: he pecado contra Jehová. No hay síndrome de esconderse, sale al frente, querido, y reconoce lo terrible de su pecado. Y en consecuencia, David perdió el gozo de la salvación. Y de alguna manera Dios quiere decirnos hoy, amados, que hay muchas personas dentro de la iglesia que sí fueron salvos, creyentes genuinos, pero que por causa del pecado han perdido el gozo de la salvación. Por eso tanta frialdad, por eso tanta apatía, tanta indiferencia. Y uno ve los rostros, querido, y hay mucho que se pudiera decir. Probablemente era el rostro de David, de uno que había perdido el gozo de la salvación. Cuando un creyente cae en pecado, pierde el gozo. ¿Qué yo dije? Cuando un creyente cae en pecado, pierde el gozo. ¿Saben por qué? Por varias razones. La conciencia se carga. El espíritu se vuelve pesado. La oración se dificulta. La palabra ya no produce deleite. La presencia del Señor ya no se siente tan cerca. David no perdió la salvación. Ustedes ven que David no clamó: devuélveme la salvación. ¿Verdad que no? Él no dijo: devuélveme la salvación, sino: vuélveme el gozo de la salvación. Eso significa que David seguía siendo salvo, pero había perdido la alegría, la libertad interior, diríamos la frescura espiritual que acompaña a una conciencia limpia. ¿Han escuchado ustedes hablar del peso de conciencia? Cuando alguien comete algo terrible, hay un peso de conciencia. Mire para acá, hermano mío. Estamos hablando de David, del hombre que pecó y en consecuencia perdió el gozo de la salvación. Seguía siendo salvo, escucha, hermano, seguía siendo salvo, pero tristemente en su interior no sentía esa alegría, ese gozo, lo que la salvación misma produce. Ahora bien, entonces perdió la alegría. ¿Cuántos cristianos no están así en las iglesias? Y vean que yo estoy hablando de cristianos, de creyentes genuinos, porque en las iglesias también hay personas que creen que son cristianos y no lo son. Personas que simplemente repitieron una oración de fe, que no está mal repetir una oración de fe siempre y cuando se haya creído con el corazón sinceramente. Es entonces, hermanos, que vamos a seguir con esto. Ahora me fui a la siguiente fuente, que es Matthew Henry. Y dice Matthew Henry que perder el gozo es perder la dulzura de la gracia. Perder el gozo es perder la dulzura de la gracia. Para Henry, el gozo de la salvación es, escuchen, la paz con Dios, la tranquilidad del alma, la confianza de estar en la voluntad del Señor,
el consuelo del Espíritu Santo, la alegría de la obediencia. Así define Matthew Henry el gozo de la salvación. ¿Quién no podría decir que que el pecado se roba todas esas cosas? La paz con Dios. ¿Quién puede estar en paz con Dios cuando hay pecados activos? ¿Quién puede estar en paz con Dios cuando anda en un camino de desobediencia? Todo eso se pierde. No se pierde la salvación. Y no se pierde, la razón por la que no se pierde es porque no depende del salvado, sino del que salvó. Porque si dependiera del salvado, lo primero que hay que preguntar es ¿cómo se salvó? Es lo primero que hay que preguntar. Si dependiera del salvado, ¿cómo logró salvarse? Pero como no se salvó, sino que lo salvaron, entonces no depende del salvado, sino del Salvador. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Entonces, perder el gozo es perder la dulzura de la gracia. Estoy de acuerdo. El gozo de la salvación, que es lo que perdió David. La paz con Dios. La tranquilidad del alma. Había una intranquilidad en su interior. La confianza de estar en la voluntad del Señor. Díganme ustedes si eso no da confianza, estar en la voluntad del Señor, aunque la tierra tiemble y aunque se levante el enemigo como río, si yo estoy en la voluntad de Dios, eso da tremenda confianza, tremenda confianza. La confianza de estar en la voluntad del Señor. Sigan conmigo, porque yo estoy seguro que esto es palabra de Dios para nosotros. Es palabra de Dios para nosotros. Sí, mi querido, así es. Entonces, cuando David pecó, dice Henry, algo muy lindo, que también yo estoy de acuerdo, por eso lo he traído. Y él dice, la corona cayó de su cabeza y la luz de su rostro se apagó. Él no perdió su posición como hijo, pero sí el rostro sonriente de Dios. No perdió su posición como hijo, pero sí el rostro sonriente de Dios. Yo les he dicho a ustedes que eso es hermoso. Darte placer a ti es mi placer. Qué hermoso, querido hermano, decirle eso al Señor. Ese fue el corazón de Jesús. Y yo digo, ese es el corazón de David. Sí, ciertamente ese es el corazón de David. Qué hermoso, qué hermoso. Darte placer a ti es mi placer. ¿Cuántos cristianos han perdido la alegría del rostro de Dios? Hermano, escúcheme. El pecado crea distancia y esa distancia roba el gozo. Si quiere escribir, escriba eso. El pecado crea distancia y esa distancia roba el gozo. Hermanos, el pecado causa ocultamiento del rostro de Dios. Repito, el pecado causa ocultamiento del rostro de Dios, falta de libertad para orar. El pecado causa temor, culpa y confusión en el interior. El pecado causa pérdida de la confianza espiritual.
Vean lo nocivo y lo dañino que es el pecado, en todas sus formas y con todos sus matices. Desobediencia, como quiera que sea. Vean ustedes lo que causa. Esa es la razón por la cual hay tantos amargados. Esa es la razón por la cual hay tantos que, ojo, son cristianos, están en una iglesia, pero parece que están metidos en una camisa de fuerza. No hay alegría en el interior, no hay frescura. No dice soy salvo, no dice estoy contento, no dice estoy alegre. Su rostro no lo expresa, no hay gozo, querido. El Espíritu Santo dice predica, predica, hijo de Dios, predica, 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 hijo de Dios. Yo dije, amados, que el pecado crea distancia y esa distancia roba el gozo. El pecado causa, dije, ocultamiento del rostro de Dios, falta de libertad para orar. ¿Quién que haya pecado puede contradecir lo que estoy diciendo ahora mismo? Falta de libertad para orar, hay un peso de conciencia, hay una soledad en el interior, hay un vacío. Quizás ustedes lo nieguen, pero sus conciencias jamás lo negarán. Si sus conciencias hablaran y yo pudiera acercar el micrófono, diría lo que tú estás diciendo es tan verdad. Aunque tú no me digas amén, pero tu conciencia lo afirma y lo aprueba. Es real y es así. Y yo estoy aquí, amado, convencido, plenamente persuadido que esta es la palabra de Dios. Dios no se equivoca. Los hombres nos equivocamos, pero Dios no se equivoca. Esto es palabra de Dios. El pecado causa ocultamiento del rostro de Dios, falta de libertad para orar. El pecado causa temor, culpa, confusión en el interior. El pecado causa pérdida de la confianza espiritual. Entonces, el gozo se pierde, pero la salvación permanece. ¿Van conmigo? El gozo se pierde, pero la salvación permanece. Estoy hablando de los creyentes genuinos. Una vez que dan lugar al pecado, como en el caso de David, que se descuidó. Y ese descuido le costó carísimo, porque todo lo que Dios dijo se cumplió. Hermano mío, el pecado deja grietas terribles. No piense por ningún motivo que el pecado no va a causar daño. Ay del chismoso, ay del hablador. Ay, querido hermano, porque hay grietas. Tarde que temprano la factura va a llegar, querido. Tarde que temprano. Tú dices, nadie me oyó. Yo hablé mal de aquel, pero nadie me escuchó. Ese no estaba, no me escuchó. Hay uno que te escuchó. Y el pecado pasa y deja tremendas heridas y tremendos daños. ¿Saben ustedes por qué? Escúcheme, hermano. ¿Saben por qué lloraba tremendamente David en los días de su hijo Absalón cuando se rebeló contra él? Porque David sabía que la situación de Absalón era una consecuencia de su propio pecado. No, mi hermano, el pecado es tan nocivo, tan dañino. No pienses, querido, que si tú estás viendo pornografía y tú dices, nadie me vio, yo estaba solo en mi habitación y tomé mi celular y nadie me vio. Oh, mi hermano, déjame decirte, tarde que temprano, tú verás la sangre que será derramada por causa de ese maldito pecado. Escucha con atención, abre tu corazón al Espíritu. No se equivoca el Señor en lo que está hablando en este día. El gozo se pierde, pero la salvación permanece. Sigue diciendo algo aquí que yo copié también. Esto lo dice Henry, es decir, Matthew Henry. Afirma que David seguía siendo parte del pacto, pero había perdido la alegría del pacto. Por eso David ruega
restitúyeme. Él dice, vuélveme. Pongan el pasaje, queridos. Él dice, vuélveme. En otras palabras, restitúyeme. Restitúyeme. No dice, sálvame otra vez, sino revive. Devuélveme el gozo que tenía cuando estaba cerca de ti. Este maldito pecado me ha alejado de ti, me robó la paz, tengo un peso de conciencia. Cuando David pecó, quiero ser enfático en esto para que no digan que yo dije, porque aquí es muy común, no aquí, yo estoy hablando en la conducta del ser humano, de decir cosas que uno no dijo. ¿Cuánta gente se ha ido de las iglesias porque llegó alguien y le dijo lo que no dijeron? Le dijo lo que no dijeron, le interpretó a su manera y dañó a la gente. Pero todo eso se cobrará un día. Dios es justo. Yo espero por esa justicia de mi Señor. Mi hermano, cuando David pecó, no perdió su salvación, pero sí perdió la esencia del disfrute de ella. Voy a repetir, cuando David pecó, no perdió su salvación, pero sí perdió la esencia del disfrute de ella. Esto lo escribo yo. El gozo, ese combustible que impulsa la comunión con Dios, eso lo perdió David. Hermano, escuche, un creyente sin el gozo de la salvación vive casi como un inconverso. La diferencia es que es salvo, pero no disfruta ni camina conforme a la voluntad de Dios. Cuando se pierde el gozo de la salvación, se pierde la esencia misma de la salvación. Se pierde el combustible, querido. Pero ahora yo les voy a decir algo muy hermoso, porque esto es parte del mensaje. Usted no vino a congregarse para cumplir un requisito. No, mi hermano, usted está siendo instruido, está siendo nutrido. La gente que no entiende de las instrucciones de Dios. Ay, bienaventurado el hombre que vive por la palabra de Dios. El hombre que se mueve por un así dice Jehová. No por sentimiento ni por emociones, querido. Ay, bienaventurado el hombre, vuelvo y digo, que se mueve, que se dirige cada vez que Dios dice haz, entonces ese hombre hace. Y cuando Dios dice no hagas, ese hombre no hace. Eso es entender una instrucción de Dios. Usted no va como quien golpea al aire. Usted va efectivamente dando pasos con seguridad, porque usted sabe que el gigante viene con usted, y usted sabe que el gigante va adelante y está atrás, y está a la derecha, está a la izquierda, está arriba, está abajo. Cuando usted anda en ese ideal de Dios, en esa voluntad de Dios, querido, hay confianza espiritual, hay certeza firme de que el gigante está conmigo. Ah, mi hermano, eso es lo importante de entender las instrucciones de Dios, que Dios nos abra los oídos. Yo vuelvo y repito, el gozo se recupera solo cuando hay confesión real. Y para que exista una confesión real, primero debe haber un arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento genuino engendra una confesión real. ¿Qué yo dije? Un arrepentimiento genuino engendra una confesión real. Ay del hombre que evade, ay del hombre que se esconde. ¿Saben ustedes por qué el profeta Natán llegó a David con ese relato, con esa ilustración? Es una ilustración de justicia. Es una ilustración que demanda justicia. Y por eso ustedes ven, porque David, ciertamente, el reino de David se reconoce en la Biblia como un reino de justicia. De verdad. Por eso fue que llegó, porque David era un hombre justo. Era un hombre justo. Por eso David juzgó bien. Y él dijo, ese hombre tiene que morir. Es justicia. ¿Qué mal tan terrible ha hecho? Tiene que morir. Y le dice Natán,
ese hombre eres tú. Pero David no empezó con el rejuego. ¿Estás seguro? ¿No estarás equivocado? ¿Qué comiste, profeta? No. David de inmediato dijo: he pecado contra Jehová. He pecado contra Jehová. No hay síndrome adánico. He pecado, mi hermano. A mí me llama la atención la gente, para no quedar mal, inventaron las excusas. Para no quedar mal. Nos da miedo aceptar. Lo dije, fue mi error, pequé, me equivoqué. Debo pagar por mi culpa. Yo hablé, yo fui. Fue el otro, no fui yo. No. Ese hombre salió al frente. ¿Cómo se recupera el gozo? Cuando hay confesión real. Y para que haya confesión real, tiene que haber arrepentimiento genuino. O sea, un arrepentimiento real también. La restauración del gozo viene cuando el creyente, escuche, reconoce su pecado sin excusas. Se humilla como David. Acepta la disciplina de Dios. Y entonces se vuelve a caminar bajo la luz. La restauración del gozo viene cuando el creyente reconoce su pecado sin excusa. ¿Saben por qué yo digo el síndrome de Adán? Porque Adán rapidito dijo: tú me diste esa mujer. En último análisis, Adán estaba culpando a Dios. Fuiste tú el que me diste a esa mujer. Y cuando fue a la mujer, el mismo síndrome, la serpiente. Pero cuando se reconoce el pecado sin excusa. No, yo no vi pornografía. Yo estaba viendo ciertos videos con baile un poquillo sensuales y las mujeres con un poco de ropa, pero no estaban plenamente desnudas. No, yo no dije nada, yo no hablé mal, yo simplemente escuché lo que dijeron. Deje que el Espíritu Santo haga lo que tiene que hacer. Vean el corazón de David. El Salmo 51, 16, 17. Salmo 51, 16, 17. Oigan a David. Dice David: porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Escuchen, amados, escuchen. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Vean el corazón de David. Si tú quisieras sacrificios, yo te los daría. Pero dice David: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Cuando hay reconocimiento, cuando hay sinceridad, cuando somos auténticos y reconocemos: Señor, yo he perdido el gozo de la salvación.
Yo en el interior ya no siento lo que yo sentía. Dice David, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Busquen conmigo el Salmos 32, desde el verso 1 hasta el verso 6. Este salmo de David también. Y escuchen aquí. Escuchen, amados. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Siga. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Escuchen aquí a David testificar. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Deténganse un momento. Mientras me callé, mientras oculté. Es que David lo ocultó. Tuvo Dios que enviar al profeta Natán para curar aquellas heridas. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día. Siga. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. ¿Saben qué es lo que pasa? Que la mano de Dios se vuelve pesada. Oigan lo que él dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Deténgase un momentito. ¿Por qué todo me sale mal? ¿Por qué emprendo y fracaso? ¿Por qué se abren puertas y entro contento y después se cierran? ¿Por qué tanta cosa? ¿Por qué tanta enfermedad? No todas las enfermedades son producto de situaciones de pecado, pero sí hay muchas enfermedades que están estrictamente ligadas al pecado. Medite, por favor, hermano. Usted puede tomar esta palabra y simplemente dejarla pasar. Esto es muy común. Es muy común. Pero si tú eres sabio, toma para ti. Haz de esta palabra un espejo para ti. Y lleva la palabra y mírate en ese espejo. Y si algo te dice, sé sabio, querido. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Yo conozco cualquier cantidad de gente que mientras ellos estuvieron en Dios, nada les faltó. Puede ser que pasaron por situaciones, pero siempre Dios llegó. Sí, porque yo no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Mi pecado te declaré, aquí está. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije,
confesaré mis transgresiones a Jehová. Y escuchen, y tú perdonaste la maldad de mis pecados. Aleluya. El gozo de la salvación perdido y recuperado. Porque mientras haya vida y esperanza. Porque la Biblia dice, si escuchas hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Hoy es día para entrar en el reposo. El Señor lo dijo y todavía es tiempo. Yo sé que eso habla en un contexto de salvación de Cristo, pero también habla de la restauración, de restaurar la comunión, de volver al Señor y tener lo que alguna vez se tuvo. La senda del justo debe de ir como la luz de la aurora, de aumento en aumento. Y cuando vemos que ese proceso no se sigue, tú dices, pero si yo estuve en aumento, ¿por qué estoy decreciendo? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué libertades me di? ¿Hacia dónde me incliné? ¿Quién robó mi corazón? ¿Quién ha robado mi corazón? Oh, mi hermano, despierta tú que duermes. Levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Mi pecado te declaré. Y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Sigue. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Escuchen, hay un tiempo señalado. Hay un tiempo señalado, escuchen. En el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Y muchos dirán, lo que ellos decían era cierto. Y estarán las noticias y los medios usados por el sistema del mundo, por el diablo detrás ese es el poder detrás del trono. Y dirán, fueron los ovnis, se los llevaron. Los extraterrestres se los llevaron. Ya están preparando todo para que se piense así. Pero no fueron los ovnis, no fueron los extraterrestres. Fue el Señor de señores y el Rey de los reyes. Aleluya. Fue nuestro Señor Jesucristo. Orará a ti todo santo en el tiempo en que puede ser hallado. Escucha, hermano, escucha. No se distraigan por los niños. Escucha, tú necesitas oír esto. Tú necesitas oír esto. Dice aquí, ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Qué hermoso. Escuchen, vamos a Isaías capítulo 12, versículos del 1 al 3. Estoy concluyendo, amados. Isaías. Que se preparen los ministros. En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová. Escuchen, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es ya Jehová, quien ha sido salvación para mí. Escuchen lo que dice el 3. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Ay, sacaréis con gozo. Qué lindas son las lágrimas de aquel que llora de alegría, de aquel que llora, querido. Saben ustedes, y estoy muy preocupado, y lo digo como si Dios rogara por mi boca, porque la Escritura lo dice. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Oh, mi hermano, hay que clamar a Dios. Hermano mío, tienes que revisar tu vida. Yo tengo que revisar la mía. Yo he estado en una revisión profunda. Cortando cosas, cosas que no parecieran
tan nociva ni tan dañina, pero que el Señor dice, no quiero nada con eso. Y listo, entonces vamos a atacar eso, va a morir eso en el nombre del Señor. Queremos, querido hermano, sacar con gozo aguas de las fuentes de la salvación. David lo recuperó ese gozo, tuvo que sufrir las consecuencias, porque no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre, ¿qué dice? Siembre, eso cosecha. Todo lo que el hombre siembre, eso segará. Yo he orado por algunas personas que yo sé que me hicieron mal. Yo sé que me hicieron mal. Le he dicho, Señor, por favor, Padre, por favor, no les retribuyas nada malo, que no les pase nada malo. Haz de cuenta que eso nunca pasó. Y el Señor me dice, Rogelio, eso es imposible. Yo no puedo negarme a mí mismo. Ustedes pueden ser infieles, pero yo soy fiel. A veces nos juzgan terriblemente mal la gente. La gente demanda de nosotros perfección inmaculada. Y eso es imposible, por mucho que yo quiera. ¿Cuál es el deber de una persona que esté bien afirmada en Dios? Que si aquel que preside va adelante y se equivoca, hay que orar. Hay que pedir a Dios que le ayude. Hay que pedir a Dios que le dé sabiduría. Hay que pedir a Dios que le ayude. Pero nunca levantarse, porque es un error. Y no es porque sea un pastor. Tú puedes levantarte en contra de un hermano y pasará exactamente lo mismo. Es un error. Y por eso la tristeza, por eso la soledad y por eso todos los males que vienen. Abramos los ojos, amados. Dios ha hablado en esta noche. Dios ha hablado. Y quiero decirte hoy a ti que revises tu corazón, revisa tu vida, date la oportunidad de revisar tu vida. Ya hemos visto lo nocivo que es el pecado. Hemos visto cómo un hombre de Dios perdió el gozo de la salvación. Pero aquel que perdió ese gozo también lo recuperó, porque se presentó delante de Dios en humillación. Con un corazón contrito y humillado supo decir: mi pecado está siempre delante de mí. He pecado, Señor, contra ti. Perdóname. Un arrepentimiento real, una confesión real, un perdón real. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde en Cristo el Señor siempre. Amén. Gracias por acompañarnos. Con el favor divino, nos veremos próximamente. Shalom. Mas el reino de la muerte no la vencerá. A tu amada para siempre preservará.